Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola a todos radioescuchas, sean bienvenidos a un programa más de UJAT Conciencia, el espacio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para la divulgación científica de nuestra universidad. De parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, les abrimos las puertas al conocimiento generado por nuestros investigadores. Y es que estamos transmitiendo desde Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y también en radio.ujat.mx. Y para que nos sigan en redes sociales pueden encontrarnos en Facebook y Twitter como Ciencia y Tecnología UJAT. Y de la misma manera pueden seguir los podcasts de los programas anteriores en YouTube. De esa misma manera nos encontrarán. Muchas gracias por continuar con nosotros y ahora sí vamos a ir conociendo un poco más de nuestro invitado porque seguimos con las entrevistas de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Le damos la bienvenida al doctor Ángel Morales Belueta, profesor investigador de la DACSI. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, la verdad me siento muy complacido en este inicio de año por arrancar con ustedes, pues en esta pequeña charla que vamos a tener precisamente con los avances de los trabajos que nosotros realizamos en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y bueno, será un gusto compartir con ustedes lo que hemos trabajado. Muchísimas gracias, doctor. Les voy a platicar un poquito de la reseña biográfica y es que es originario de Villahermosa, Tabasco, México, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestro en Derecho con especialidad en Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctor en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, maestrante en Filosofía Aplicada por la misma universidad, doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Ha ocupado los cargos de coordinador de docencia y posgrado en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro del Cuerpo Académico Estudios Transversales en Derechos Humanos y Justicia. Es socio litigante adjunto y gerente del área Defensa Fiscal del despacho Corsien SC, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal Capítulo Tabasco, profesor investigador de tiempo completo de la misma DACSI de nuestra universidad, así como profesor invitado de la Universidad del Valle de México, entre otras universidades. Nombrado por la revista Defensa Fiscal entre los fiscalistas más importantes de México 2016-2020. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y Perfil PRODEP y tiene más de 30 publicaciones en libros, revistas científicas en materia fiscal, entre las que podemos mencionar la transparencia de información en materia fiscal, los derechos en el sistema tributario mexicano, los métodos alternos de solución de conflictos en materia fiscal, el derecho al mínimo vital entre el sistema tributario mexicano, los derechos humanos del contribuyente, entre otros más. Y hoy vamos a platicar, doctor, sobre una investigación que pues es reciente sobre el tema del derecho humano de acceso a las tecnologías de la información en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Con su permiso y con el permiso de todo el auditorio, vamos a escuchar esta cápsula de introducción que hemos preparado para irnos poniendo en terreno de esta materia. El derecho humano de acceso a las tecnologías de la información en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La tecnología de la información y comunicación han contribuido al desarrollo educativo, cultural y social, así como en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos que simplifiquen los procesos para ejercer nuestros derechos humanos. Desde la década pasada, las autoridades iniciaron un proceso de modernización en sus actividades para ser más eficientes utilizando las tecnologías de información. Sin embargo, en ocasiones, la población carece de conocimientos o recursos, lo que desemboca en problemáticas de incumplimiento. Por ello es importante conocer qué tan preparados estamos para la adopción en el uso y manejo de nuevas plataformas y entender qué beneficios pueden ofrecernos el uso de dichos medios y herramientas digitales. Así, se busca explicar el impacto del acceso al derecho humano a las tecnologías de información en el cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal, las consecuencias de no tener el alcance de estas herramientas tecnológicas y en qué condiciones nos encontramos para ejercer de manera adecuada las obligaciones
obligaciones que tengamos y determinar las herramientas tecnológicas que se encuentran al alcance de los ciudadanos para cumplir con las diversas obligaciones en las diferentes leyes fiscales. Reportó para UCAT Conciencia, Ángeles Jiménez. Ahora sí, doctor, vamos a platicar sobre esta investigación que es muy importante y del cual necesitamos conocer todos, ya sea que seamos personas morales, que seamos parte de alguna empresa o como ciudadanos que necesitamos contextualizarnos. Háblenos más acerca de los derechos humanos en materia en acceso a las tecnologías de información, en específico también en relación al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Sí, mira, el trabajo de investigación nace por una necesidad, principalmente en las micros y pequeñas empresas. Habíamos detectado que tardan un poco en el cumplimiento de sus obligaciones y que generalmente tienen una idea de que es muy costoso, muy oneroso, ¿no? En realidad, una de las cosas igual que nos lleva a nosotros a hacer este trabajo es que la autoridad administrativa, en este caso la autoridad fiscal, ha modernizado todos los sistemas hacia una cuestión de tecnología netamente, es decir, la autoridad fiscal actualmente puede conocer los pasos, la información de cada ciudadano en México. Tenemos entonces que la autoridad fiscal, a través de este sistema de modernización de sus sistemas, pues lo que ha hecho prácticamente es que a través de las normas y leyes ha impuesto la obligación para el cumplimiento. Y entonces ya no es una razón de optatividad o de modernización, sino es una razón de que por ley tienen que modernizarse. Ahora bien, aquí el reto es saber qué tan difícil es o qué tan oneroso o cuáles han sido las causas en las cuales, sobre todo este sector de las micros y pequeñas empresas, se han rehusado a no estar dentro del argot de todo lo que es la tecnología. Y además las consecuencias que hay. De hecho, para este 2021, pues la autoridad en los primeros días anunció que ahorita va precisamente con las micros y pequeñas empresas que son las que menos han cumplido las obligaciones. Te comento que el planteamiento del proyecto de investigación se hizo antes de esta situación de salud que estamos pasando, de la cuestión de la pandemia, y precisamente porque pues todo se hace desde ya la comodidad de tu empresa, de tu hogar o donde tú estés, para que cumplas. Ya no es necesario ir a hacer esas extenuantes filas que se hacía ante la autoridad para ir a presentar tu declaración, para ir a firmar un documento, sino todo se hace a través de medios electrónicos. Y bueno, esto inicia, el primer paso que inicia es precisamente a través de la firma electrónica, y la firma electrónica que la autoridad fiscal impone como el reconocimiento tácito que las personas todas deben de tener y reconocer que están cumpliendo con sus obligaciones. De esta manera, pues tenemos prácticamente que cumplir. Entonces, a nosotros nos llamó la atención este sector importante del incumplimiento, porque el temor de ser sancionados, el temor de que les venga una multa o que puedan estar cayendo incluso en algún tipo o especie de delito, es la parte que a nosotros nos hicieron la consulta. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer era conocer cuáles eran las causas, el por qué esas empresas no tienen acceso a la información, a la tecnología, cuáles han sido esas causas, que es la primera parte que al día de hoy te puedo comentar. Ya tenemos el diagnóstico, implementamos los instrumentos de investigación para poder recopilar la metodología que se utilizó, pues la base de datos de empresas, de micros y pequeñas empresas del estado de Tabasco, de la región Chontalpa principalmente, y es donde básicamente enfocamos el estudio. Y a partir de ahí, los primeros resultados parciales que nos arrojan es precisamente el desconocimiento total de lo que pudiera traer aparejado el uso de la tecnología. El costo-beneficio, no se necesita tecnologías de muy alto precio para cumplir. Una computadora sencilla es más que suficiente para poder estar en este cumplimiento, ¿no? Y en efecto es lo que necesitamos conocer más. Y en este mismo sentido, doctor, ¿cómo es el panorama a nivel internacional sobre materia fiscal? ¿Cómo se encuentra México? ¿Cómo se encuentra Tabasco ante esta misma declaración y obligación fiscal que tienen tanto las pequeñas empresas que ustedes están observando en este estudio como el desarrollo de estos últimos años? Sí, fíjate que pues ahorita todo va encaminado al uso de la tecnología. De hecho, esta situación de salud sanitaria nos vino a acelerar
más el que todos debemos de tener acceso a la tecnología, desde una transacción bancaria, desde algunas firmas de documentos que se tienen que hacer a distancia por guardar ahorita precisamente la sana distancia. Nosotros estamos vinculados a ordenamientos internacionales, es decir, tenemos que obedecer como las directrices que establece la OECD, y la OECD a México sobre todo le ha inculcado, le ha dicho, le ha exhortado el combate a la evasión fiscal y al lavado de dinero. Entonces, lo que utiliza la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria es precisamente que se ayuda totalmente de la tecnología para poder detectar a aquellas personas que están incumpliendo. Te comento rápido, antes el SAT se podía tardar muchísimo en poder elegir a quienes iba a ser sometido a una revisión o a una forma de fiscalización. Hoy el SAT con un simple botón, el mismo sistema le arroja quienes no están cumpliendo, quienes se fueron a inscribir, quienes no se han inscrito. La base de datos que tiene con los bancos es impresionante. Entonces, ya todos estamos vulnerables a este acceso de información con el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, el poco uso de la tecnología que estas empresas han tenido las puede conllevar principalmente a sanciones, y hemos detectado que muchas han tenido este tipo de sanciones porque pues no han tenido esa situación de poder prever en una visión más amplia de que la tecnología lo que va a hacer es no solamente fortalecer las obligaciones fiscales, sino también en otras áreas mercadológicas, administrativas, que también son áreas importantes de una empresa y que finalmente las van a tener que adoptar y van a tener que hacer ese cambio, ¿no? ¿Cómo esta pandemia vino a dejarnos expuestos ante la necesidad de sumarnos ya a la tecnología, de las pymes ya de utilizar estos medios digitales, y cómo ha sido esa transición, doctor? Ustedes lo han podido observar en su estudio. Sí, claro. Mira, que una de las cosas que finalmente inicia, porque creo que esto sí vale la pena decirlo, quien inicia todo este proceso, como lo vine diciendo en la situación anterior, es que la autoridad fue la que empezó con la cuestión de la simplificación de los trámites a través de la cuestión tecnológica. Es decir, si usted quiere una devolución de impuestos, usted la va a solicitar, ya no va a tener que ir a las oficinas. A fuerza tiene que tener su firma electrónica, enviar su declaración a través de un medio electrónico. Si usted, incluso todas las revisiones de auditoría, se ha reformado el código porque la autoridad lo que hace es que fiscaliza a través de los medios electrónicos con todas las bases. Desde que tú pides un CFDI, que antes se conocía como factura, de ahorita que, por ejemplo, todas las personas que están en una nómina, para todo se usa la tecnología. Entonces, quiero comentarte que con la cuestión de pandemia, la única autoridad que nunca dejó de trabajar ni cerró sus puertas ni dejó de operar fueron las autoridades fiscales. Y esto es porque han llevado un paso más adelante en toda la cuestión de la tecnología, cosa que no está pasando con otras áreas. Y si te has dado cuenta y se han escuchado los amigos, ahorita, por ejemplo, las cuestiones del Tribunal Superior de Justicia, que ha detenido un poco los juicios precisamente porque se necesita esa modernidad tecnológica, ¿no? Y ante esta necesidad, pues sí, las grandes empresas siempre han tenido esa idea y esa visión de utilizar la tecnología. El problema son las pequeñas. Y entonces, ahorita, el primer derecho humano que siempre nosotros teníamos y poníamos en relieve era que, bueno, que el acceso a la tecnología, el acceso que todo el mundo tenga, está constitucionalmente, es uno de los derechos humanos que le llaman de tercera generación, y que indudablemente se debe haber un cumplimiento y la forma de facilitarlos a ellos. Entonces, el SAT, el mundo ideal de la autoridad, en ese caso del SAT, del INSS, del Infonavit, pues siempre de una o de otra manera ha orillado al ciudadano a que utilice la tecnología para hacer los trámites. Y en ese sentido, pues lo primero que nosotros pensamos era eso, la idea inquietante nació precisamente porque ahí en el despacho donde yo estoy, la mayoría de las problemáticas que enfrentaba de incumplimiento, de que las cosas las tienen muy atrasadas, de que no tenían el miedo de que ir a sacar su firma electrónica y el tabú de decir, bueno, es que me toman la huella digital, me toman el iris, me toman todos los datos biométricos.
entonces pues ya no voy a tener ningún tipo de intimidad, y entonces el chat va a conocer hasta dónde duermo. Pues es que ahorita la tendencia es esa, ¿no? Y bueno, finalmente sabemos que igual de parte de la autoridad tiene sanciones por el hecho de resguardar todos esos datos, y que finalmente pues todos tenemos que ir para allá, ¿no? El uso del buzón electrónico, que el 30 de noviembre del año pasado terminó el plazo para que todos los contribuyentes se hagan un buzón electrónico, ya nos da la idea. Y los últimos, precisamente el 30 de noviembre, que ya se les dio el plazo, fueran a personas físicas. O sea, ya no hay más plazos para nadie. Entonces, la persona que piense que porque soy pequeño, porque tengo en la esquina un negocio de ventas de aguas o una pequeña tienda, a fuerza tiene que utilizar contraseña, firma electrónica, buzón electrónico, para hacer incluso todas las peticiones que tú le quieras hacer al SAT. Ya no hay papelito, todo lo tienes que hacer por vía electrónica. Entonces, en esta emergente necesidad, pues se les está diciendo a las empresas, y vuelvo a repetirte, el primer resultado que nosotros nos arrojó la investigación, primero creo que es la transición generacional que ha habido de padres a hijos en estas pequeñas empresas. En la parte administrativa es algo que también nos hemos topado, nos hemos encontrado. La segunda, el desconocimiento total o los falsos tabú que puede haber por el uso de la tecnología, el uso de datos personales, etcétera, y la tercera, que bueno, que no estamos acostumbrados a utilizar la tecnología. A veces pensamos, como el uso de redes sociales, pues que tienen otras finalidades, cuando las finalidades también las puedes tener indudablemente para cuestiones mercadológicas, para cuestiones de venta, de administración, y se hace un buen negocio. Entonces, creo que ahorita lo siguiente para nosotros en esta segunda parte, que es el 2021, nosotros tenemos que terminar el trabajo en diciembre de este año, pues va a ser de todo lo que se recopiló en las variables de la investigación y cuáles han sido, hacerles un diseño de propuesta para que ellos en algún momento dado se les quite esas situaciones que han venido arrastrando y de alguna u otra manera tengan una facilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Entonces, muchos piensan que pues necesitan un profesional muy caro por la asesoría de los servicios. En realidad, vuelvo a repetir, es tener conocimientos mínimos de conocer un software, de aprender una computadora, de manejar un Internet Explorer, un Google Chrome, y creo que no basta más que eso, ¿no? Y afortunadamente los medios que son simplificados de parte de las obligaciones, ya no se necesita un conocimiento de aprendizaje de ley, sino la misma página, la misma tecnología te va conllevando a cómo cumplir. Y entonces se les ha comentado también que, bueno, que es la recomendación que vamos a hacer, que precisamente esta simplificación que hay tecnológica es lo que a ellos les va a permitir poder formalizarse, dejar la cuestión informal en algunos casos que nos hemos topado, esta informalidad que hay, porque el miedo, ¿no?, de que ya me van a tener cautivo, el miedo de que ya voy a través de una... Pero como yo les comento, es que el hecho de que usted ya utilice una cuenta bancaria, que ya tenga una tarjeta de crédito, ya usted subió al mundo de la tecnología, porque ya su nombre está en todas las bases de datos de los bancos, de la Comisión Nacional Bancaria, y que también el SAT conoce que está teniendo ingresos. Entonces, ya no podemos rehusarnos, o ya no podemos decir, lo quiero hacer de otra manera, que no sea a través de las tecnologías de información. ¿Qué tanto tiempo considera usted, doctor, que podamos o se pueda tardar la población, tanto las empresas, las medianas, nosotros como ciudadanos, en subirnos a esta tecnología y ser conscientes de nuestras obligaciones fiscales? Pues mira, sí, yo creo que aquí requiere primero, igual el Código Fiscal de la Federación establece como obligatoriedad a la autoridad esta difusión sobre el cumplimiento de las obligaciones a través de los medios tecnológicos. Incluso algo que está muy especificado dentro de las sanciones del propio código es que si no se cumple a través de los medios tecnológicos, a veces la sanción puede ser un poquito más elevada, y tampoco no hay otra manera de poder cumplirlo. Entonces ya está por ley. Y segundo, mira,
Híjole, a veces el fenómeno que nosotros hemos observado, porque cuando inició esto, que estoy hablando del año 2004, 2005, que fueron primero las empresas grandes, los corporativos, que también tenían esa recia forma de no querer cambiar, de no irse a la cuestión tecnológica, finalmente hasta que la autoridad empezó a modificar la norma, la ley, y a poner sanciones y decir, si no me cumples, te multo, si no me cumples, entonces, hasta ese entonces es que las empresas, bueno, pues ya lo tengo que hacer de a fuerza, ¿no? En el caso de las físicas, 30 de noviembre culminó lo de buzón electrónico. Ahorita lo que la autoridad vende mucho es la devolución de impuestos. De hecho, siempre es como algo que siempre se comenta en el mes de abril entre muchas personas. Oye, yo creo que tengo devolución, ¿y cómo puedo saberlo? Bueno, pues primero tienes que ir a pedir tu firma electrónica, tienes que ir estar dentro de la base de datos del SAT para poder determinar si tienes o no. Entonces, eso te va a obligar a usar la tecnología. Yo creo que esto, desde utilizar un smartphone, desde utilizar un teléfono celular, también ya se puede, es cuestión de educación. Y me parece a mí, yo puedo calcular que para el año 2025, de aquí a un plazo de 5 años, me parece que estaremos 100% lista la población más vulnerable, más endeble, que son las micros y pequeñas empresas, en que ya todas van a estar al 100%. Porque ya ahorita con esto que hay una modificación de ley para sanciones un poquito más estrictas, más severas, seguramente nadie va a querer volver a pasar por lo mismo, ¿no? Una vez que te cae una multa, pues no quiero ser reincidente, ¿no? Y bueno, y todo eso va a llevar un poquito de tiempo, pero creo que de unos 5 años ya me parece que todos ya vamos a estar en la misma órbita. Y esperemos que igual ya salgamos de la pandemia, porque también nos está excluyendo, que en cierta manera nos ayudó, ¿no? Porque nos tuvimos que adaptar a esta nueva realidad de la tecnología, de que ya dependemos muchísimo de ello, la protección de datos. Y en este sentido, doctor, ¿cuáles serían esas amonestaciones en caso de nosotros no cumplir con esas obligaciones en el tiempo determinado? Sí, mira, las obligaciones que generalmente existen en materia fiscal es tu firma electrónica, expedir tu factura. Ya facturitas de papel no existe. Si usted va y pide un comprobante, necesariamente tiene que dar un correo electrónico y le mandan la factura a su correo electrónico. El buzón electrónico, las peticiones que usted le haga a la autoridad, incluso la contabilidad se tiene que subir de forma electrónica. Dependiendo del tipo de obligación, todas ya son una tendencia electrónica. Hasta incluso la persona que se da de alta como régimen de incorporación fiscal, que son los más adeptos a, si yo soy una pequeña empresa y no sobrepaso los 2 millones de pesos al año de ingresos, yo puedo estar en régimen de incorporación fiscal y mis obligaciones son cada 2 meses. No necesito incluso de un contador para poder hacer mi propia declaración, solamente sabiendo entrar a la página y en el menú que corresponda, capturo mis datos y el mismo sistema te hace el cálculo y te dice cuánto vas a pagar. Y sería mucho mejor que tuviera banca electrónica, porque también una vez que ya me dice cuánto voy a pagar, harías directamente el traspaso electrónico, ¿no? Pero bueno, igual supongo que no utilizo todavía Bancanet y tendría yo que imprimir el recibo, ir al banco y hacer mi fila y pagar, cuando ya se puede hacer igual por transferencia electrónica con los números de referencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, te puedo poner un ejemplo, ¿no? Porque si no declaras y no mandas la declaración, que es una obligación fiscal y que se tiene que hacer a través de medios electrónicos, la multa puede ir desde 2,000 pesos hasta 15,000 o 20,000 pesos, ¿no? E incluso declarando, por no haber declarado en ceros, ¿no? Que siempre hay personas que no tuvieron ingresos o no les da pagar el impuesto, pero por el hecho de no haber enviado la declaración, la sanción va de 2,000 hasta 15 o 20, dependiendo de qué contribuciones estemos hablando, si eres residente o no. Pero finalmente hay multas hasta de 200,000, 700,000, va dependiendo del incumplimiento, de la gravedad del incumplimiento, pero todo va enfocado a medios electrónicos, ¿no? Y esa es la dinámica en la que debemos estar. ¿Qué más nos falta a nosotros por comprender y por hacer en materia de obligación fiscal sobre las cuestiones que venimos desarrollando en este tema? Fíjate que algo que, pues mira, yo la primera carrera que hice fue de contaduría pública, y ahí generalmente en la licenciatura nos enseñan mucho a estar muy pendiente del cumplimiento de las obligaciones, de hacer la contabilidad, de enviarla, etcétera, ¿no? Y pues como contadores siempre tenemos que tener esa diligencia y ese cuidado profesional.
Pero cuando uno estudia derecho, la visión del derecho tributario es un poco diferente. Ahí va más enfocado a la protección de los derechos, sobre todo del pagador del impuesto, ¿no? Porque no basta nada más con que exista una autoridad, con que existan leyes que impongan obligaciones, sino habría que ver que esas obligaciones, qué tanto pueden estar lesionando al que cumple el impuesto. Y te quiero comentar esto porque al principio, ¿qué pasaba, por ejemplo, los que están en un régimen de agricultura, los campesinos que viven en los campos? Ellos no tienen ningún tipo de acceso a la tecnología. Y entonces, en algún momento, nosotros hace muchísimos años, se promovió el amparo precisamente ante los tribunales federales, en donde se argumentó la falta de que el cumplimiento de la tecnología, acceso a una tecnología, pues no era para todos. Incluso me comentaban algunos campesinos de aquella época que la señal de internet no les llegaba todos los días, que tenía que ser a veces el fin de semana nada más. Y entonces esto dificultaba mucho todas las reformas que había habido en el Código Fiscal, en la ley de ISR, en la ley de IVA, para el cumplimiento. Entonces se nos ocurrió a nosotros como abogados, ya la parte contable ya no entra aquí, sino entra la parte jurídica, de cómo podíamos proteger ese derecho hacia estas personas, ¿no? Personas vulnerables a un no acceso a la tecnología, y cómo el Estado, pues, imponía una obligación en la cual no consideraba la igualdad frente a la obligación, porque no todos estaban en las mismas condiciones de cumplirla, ¿no? Y entonces esta garantía que está en la Constitución de la igualdad era lo que estábamos haciendo valer en su momento, ¿no? Tu Estado tienes que tener muy en cuenta que las obligaciones que tú impongas dentro de un código fiscal, tienes que ver hacia quién la vas a dirigir, hacia qué sector la vas a dirigir. Porque una persona analfabeta, en México todavía existen personas que están en un índice de analfabetismo, un campesino que en su vida ha tocado una computadora, no tiene tampoco no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿cómo le pones una obligación de tener un acceso a una tecnología para cumplir? Y si no lo hace, lo vas a sancionar. Entonces, algo muy interesante, y algo que me gustó muchísimo de la sentencia de los tribunales federales, era que sí otorgaron precisamente el amparo, pero dieron un plazo también a la autoridad fiscal y le exhortaron a la autoridad que pudiera tener mecanismos, porque obviamente el amparo no iba en función al no cumplimiento del acceso a la tecnología para el cumplimiento de la obligación. No iba en ese sentido tampoco, porque incluso la Corte, el Poder Judicial acepta y dice, bueno, sí, estamos en un momento de transición y en un momento todos tenemos que ir hacia allá, ¿no? Entonces no podemos seguir tampoco protegiendo una marginación. Pero lo que sí no puede suceder es que me les vayas a sancionar, me les vayas a multar, porque no estén cumpliendo, porque aceleradamente hiciste el cambio radical en la norma a través del acceso a la tecnología para el cumplimiento de obligaciones, y no todos estaban preparados para cumplir. Entonces, a este sector que está solicitando la protección del amparo y la justicia federal, que es el amparo, autoridad busca medios alternos en las cuales los vas a capacitar, vas a poner módulos, vas a sacar a tu personal del SAT para que les puedan ayudar. Lo van a hacer con la tecnología, indudablemente, a través de un medio tecnológico, pero tu autoridad vas a tener la obligación de asistirlos, ¿no? Es decir, no saben leer, no tienen computadora, entonces en tus oficinas vas a acercar un módulo lo más cerca posible hacia estas personas, vas a tener computadora, vas a tener personal capacitado que van a ayudar a estas personas que se van a acercar para que puedan cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque estas personas pues no tienen una computadora, no tienen acceso, no les llega el internet, y entonces en eso va a consistir el plazo que te doy. Les dieron un plazo, un tiempo, y bueno, a esos sectores principalmente se ganó la protección de la Universidad Federal. No se les eximió porque ellos decían, es que yo quiero nada más como lo hacía antes, ¿no? Con mi papelito,
voy a un banco y pago. Entonces, el acuerdo también dijo, no, ya no lo puedes seguir haciendo así, pero lo que sí le voy a ordenar a la autoridad es que te ayude, ¿no? Te socorra para que lo puedas, para que se pueda cumplir. No podemos ya mover toda la base tecnológica del SAT, porque también eso implica un retroceso y lo que se quiere es que poco a poco se vaya cambiando esa mentalidad. Y en su principio, eso que te estoy hablando, pues ya tiene más de 10 años que se promovieron esos amparos, precisamente porque estamos en una condición que ahorita, por eso se nos hace extraño que aún podemos encontrar muchísimas pequeñas y medianas empresas que se rehúsan a la cuestión tecnológica. Entonces, esa es la parte que a nosotros más nos preocupaba, porque siempre decíamos, bueno, hay un gran sector todavía que se rehúsa al cumplimiento, ¿no? Entonces, es lo que nosotros prácticamente estamos estableciendo en el trabajo de investigación, pero sí, creo que aquí la importancia, lo relevante, primero, ¿hay una obligación? Sí, en efecto, hay una obligación. Segundo, ¿qué es lo que se gana en materia jurídica en la cuestión del derecho? Bueno, lo que se gana es que la autoridad, ahorita el reto, lo que te decía, de aquí a 5 años, me parece que el reto de la autoridad va a ser capacitar a la población a través de medios de difusión, primero para quitarnos esos tabús del hecho de usar, ¿no? La tecnología, que si bien es cierto, hay muchas bondades con usarla, pues también es cierto que ahora para irte a multar ya no lo van a hacer a tu casa, sino lo van a hacer a través del buzón electrónico, ¿no? Ya la autoridad no te va a ir a buscar, sino a través, y surte los mismos efectos legales, El hecho de que yo en el buzón electrónico no abra el buzón, yo no puedo argumentar que olvidé la contraseña, que yo no sabía que me había llegado un aviso de parte de la autoridad, porque la misma ley establece que abras o no abras el buzón electrónico en un lapso de 3 días, que la autoridad te manda una notificación, un aviso, no implica desconocimiento. Implicará que conoces del acto, que supiste del acto, aunque no lo hayas abierto, y no pudiéndose argumentar de que en algún momento dado, es que se me olvidó la contraseña y nunca la encontré y nunca supe qué era lo que tú me querías decir. Eso no vale, ¿no? Hay muchas situaciones que la verdad nosotros nos hemos encontrado, y yo por eso fue mi intención básicamente de estudiar Derecho, y precisamente porque una de las cosas que propugnábamos al principio igual era esa parte tan recia que venía la autoridad fiscal a través del uso de la tecnología, y siempre dije, bueno, por eso el título del trabajo es el derecho humano, porque más que una obligación, la imposición de la tecnología es un derecho humano. Es decir, más que te impongan a cumplir a través de un medio electrónico, antes tiene que haber una situación que la autoridad pueda prever para el mejor cumplimiento. Y si eso, o sea, no me puede poner obligaciones, de las cuales me serían difíciles de cumplir, o que me ponga programas que yo no entienda, o que yo tenga que contratar. Imagínate, si soy una pequeña empresa y el programa es difícil de usar para cumplir, y resulta que son pocos los que pueden entender, y esa persona que puede entender, que puede ser un contador o un expertise en cuestiones de cálculos fiscales, me va a cobrar más caro de lo que gano. Entonces, más que una obligación, el acceso a la tecnología es un derecho humano en la cual se debe de tener, todas las personas deben de tener derecho a ese acceso, y si no lo tenemos, entonces la autoridad debe de prever. Por eso usted va a las oficinas de las autoridades fiscales y usted encuentra una sala de cómputo personal con su gafet que lo asisten y lo ayudan. Y no lo hacen de buena onda, siempre lo digo, es porque el mismo código ha establecido la obligación a la autoridad que facilite el acceso a la tecnología, porque a través de ahí es donde se van a cumplir esas obligaciones, ¿no? Sí, y es que no podemos detener ese mismo ritmo y tenemos que cambiar la mentalidad, porque mucho de ello viene de nuestra cultura, ¿no? De nuestra identidad, del acceso a la información. Y como usted decía, al abrir un correo, pues ya tenemos que entender que es una responsabilidad, que ya están mutando, están evolucionando las acciones
ya de manera virtual, ya no es tan presencial, y sobre todo lo que implica, ¿no? Tanto la protección de datos, la cuestión ecológica, todo eso es lo que viene arrastrando y más bien enmarcando las obligaciones fiscales en esa materia, ¿no, doctor? Sí, fíjate que hay algo también que desafortunadamente, mira, en materia fiscal el hecho de la tecnología también ha traído sus desaciertos, pero no de parte de la autoridad ni quien la impone, sino de gente, hackers, que generalmente conoce y manipula los sistemas, en las cuales te platico un poco de la historia que ha pasado con esto. Mira, en algún momento había personas que indebidamente sabían las claves del uso de las firmas electrónicas de contribuyentes y pedían a nombre de los contribuyentes las devoluciones de impuestos y se les depositaban en las cuentas que obviamente se ubicaban o decían que ahí se tenía que depositar. Entonces la autoridad pues no dudaba que la firma electrónica la había utilizado a quien se la había otorgado, cuando resulta que otra persona había manipulado esa firma, había mandado, y a esa persona pues prácticamente lo que estaba haciendo era un fraude, ¿no? Y así muchos, a mí me tocó atender muchísimos clientes que me decían, es que yo nunca pedí una devolución, ¿por qué pidieron una devolución a mi nombre? Le digo, alguien tuvo que tener acceso a su firma electrónica, alguien le robó su firma electrónica, sus claves, y necesariamente con eso hicieron. Entonces la autoridad dice, bueno, es que yo hice la devolución porque usted la firmó, usted utilizó el acceso, el canal informático debido al que nosotros hemos establecido, pero saber quién está atrás de una pantalla no podemos saber si es usted el que lo está haciendo o no, aunque usted tiene la responsabilidad, porque quien la firma, por eso te lo dicen muy claramente cuando te otorgan tu firma electrónica y todas tus contraseñas, es responsabilidad exclusiva y no puedo argumentar luego, ay, es que eso yo no lo mandé o eso yo no lo pedí. La norma no establece ningún tipo de desconocimiento. Entonces, eso fue muy lamentable y bueno, afortunadamente la autoridad inició los procesos penales ante la Fiscalía General de la República para todas esas personas que hackeaban, esas personas que manipulaban. Ha tenido su desventaja, por eso es tan importante que nosotros tengamos nuestro resguardo de nuestras contraseñas, de nuestras firmas, de nuestros archivos electrónicos, para poder hacer el cumplimiento. También me ha tocado el hecho de que la misma gente, ¿no? Me tocó una vez un contador en una empresa porque lo despidió su patrón, entonces utilizó todas las claves electrónicas, su firma, y lo que hizo que mandó información al SAT totalmente, donde decía que había ganado millones de pesos para que el SAT obviamente fuera y le hiciera la auditoría. Y lo hizo en venganza, ¿no? Entonces me decía el socio, el dueño de la empresa, es que yo no lo hizo el contador porque era el que lo hacía y está molesto porque como lo cachamos en situaciones, pues se vengó, ¿no? Y como sabía nuestras claves electrónicas. Y entonces hay cosas que nosotros tenemos que cuidar muchísimo en este acceso a la tecnología. Y otra de las cosas igual para los amigos que nos escuchan, es que cada vez que te llegue un correo electrónico del SAT, porque a veces llegan correos electrónicos donde dice, te llegó tal factura, si usted no la pidió, si usted no tiene contacto con el SAT, si usted no ha abierto su buzón electrónico, usted no abra ese archivo. La mayoría son virus. Y entonces esos virus que dicen correo SAT, donde dicen, se le ha mandado la factura que solicitó, si usted le da clic y baja el archivo, le llena de virus su máquina. Hay que tener muchísimo cuidado igual con eso. Vuelvo a repetir, las ventajas y desventajas, ¿no? De la tecnología también. Hay delitos informáticos que también han alcanzado a estas situaciones de cumplimiento de la obligación y que finalmente uno pues tiene que estar muy bien resguardado. Yo siempre le digo, hay que tener pues sus firmas electrónicas muy bien resguardada, aunque ya ha habido precedentes para los compañeros que nos dedicamos a esto. Te platico uno en un caso de Puebla. La persona que hacía la declaración considero que no fue intencional, mandó equivocadamente la información a través de la firma electrónica y la declaración que se llena todo por medio electrónico. Entonces se constituye por una cuestión de delito tributario, delito fiscal, inicia una cuestión penal
Y entonces ahí los socios y accionistas argumentaron su desconocimiento de la tecnología. Y fíjese algo muy raro, y esto la verdad sí nos pone a temblar a muchos que estamos de este lado de asesorar, porque en efecto el juez penal declara y dice, bueno, ok, ustedes pues no saben del acceso y le pagan a alguien para que a través de ese alguien haga el cumplimiento de las obligaciones. Y entonces a quien encarcelaron fueron a los contadores, abogados, que fueron los que saben usarlo y son los que enviaron la información. Y bueno, por eso nosotros en el estudio prácticamente, ahorita que es la primera parte del acercamiento, ¿no? El proyecto es un poco más grande, ahorita es una cuestión muy buscar esos elementos en pequeñas y medianas empresas, las sanciones que puedan tener, pero luego nos vamos a ir un poco más allá, ¿no? Esperemos que cuando ya nos permitan un poquito viajar y salir, podamos hacer un estudio de campo sobre precisamente las consecuencias jurídicas penales que hay por no cumplir con la obligación y algunos casos que nos ha tocado ver a nosotros en el despacho y que sería muy interesante recopilar para ver cuáles serían esas ventajas y desventajas, bueno, que finalmente no podemos decir porque que todo está bonito, porque también hay ciertas desventajas. Te vuelvo a repetir, el hecho de que alguien sepa tu contraseña y tu firma, pues te puede meter en el problema, definitivamente. Es muy importante saber de estos temas y que nos llegue de manera tan fluida y a un lenguaje muy coloquial. Es lo importante, porque esperamos que todo el público que estuvo escuchándonos pues entienda también la necesidad de estar dentro de esta dinámica de la información, de nuestras obligaciones como ciudadanos, como personas, y que tenemos que ir informando a nuestras familias también, porque esto se tiene que compartir y todos tenemos que sumarnos. Doctor, se nos acabó el tiempo. De verdad que ha sido una plática muy interesante. Algo breve que nos quiera, con lo que se quiera despedir. Bueno, miren, no tengamos miedo de migrar a la tecnología. Es muy importante tener todos los alcances de los elementos tecnológicos. Hay rapidez, prontitud en todos los procesos. A nosotros como asesores, como académicos, nos facilita muchísimo ir un poquito más rápido también en lo que podamos ayudar y atender. Y bueno, invitarle a todos los alumnos de la universidad y también los que no son alumnos de nuestra universidad y público en general, a que siempre estemos pendientes de estas reformas y que no tengamos miedo siempre y cuando tengamos el acompañamiento adecuado. Doctor, muchísimas gracias de verdad por parte de todo el equipo que hacemos posible este programa y de verdad le dejamos abiertas las puertas para que nos acompañe en una próxima emisión con sus próximos resultados y que también nos comparta más sobre este tema que es importante conocer más, y de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Doctor Ángel Morales Belueta, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, un servidor Adrián de Dios, y nos escuchamos en un próximo programa del conocimiento científico. Recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Hasta la próxima. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.